Buenas. Hay 5 alumnos. Vamos a esperar un poquito a ver si se conecta más gente. Buena, profe, ¿cómo está? Hola, hola. Aquí estamos esperando a ver si tenemos un mayor contingente. Bueno, por mientras, no sé si tienen alguna cosa que decir, algo que agregar, algún comentario, alguna duda. Yo, profe, tengo como una consulta. Ayer cuando Dígame. estaba hablando del algoritmo de Prim, Ujú. ¿es necesario implementarlo con grafos o podría ser otra estructura? ¿Qué dice usted? A ver, es que el algoritmo de Prim es un algoritmo específico para resolver el problema del árbol de cobertura mínimo. Y el árbol de cobertura mínimo como dato necesita grafos, porque el árbol de cobertura mínimo es un problema que se aplica para grafos. Ahora, obviamente, la estrategia voraz general se puede ocupar para cualquier problema que cumpla con ser una matroide, que es lo que hablamos la clase anterior. Pero además de ser una matroide, y esto ya va para la generalidad, así que empecemos propiamente tal con la materia, nosotros vamos a tener una especie de eh, flowchart, podría decirse, donde si es que nos enfrentamos a un problema, supongamos que tenemos un problema computacional, entonces nosotros realizamos la primera pregunta. ¿Es el problema, o posee el problema, más bien dice, posee lo que se llama la subestructura optimal? Ya voy a detallar lo que significa esto. Si la respuesta es sí, entonces nuestra primera pregunta es si es que el problema es una matroide. En realidad, lo que es una matroide es el conjunto de soluciones. Si la respuesta nuevamente es sí, nosotros ocupamos estrategia voraz, que es la que nosotros ya hablamos. ¿Ya? Me falta hablarles de esto a mí. Pero voy a completar primero el flujo, el diagrama de flujo, antes de pasar propiamente tal a cada una de las cosas para que tengamos una globalidad de lo que estamos hablando, ¿ya? Si la respuesta en la matroide es no, tenemos que preguntar por la propiedad de, ¿cómo se llama esto? Se llama sub, subproblemas superpuestos. Si la respuesta es sí, nosotros ocupamos lo que se llama programación dinámica. Si la respuesta es no, lo que nosotros terminamos usando es divide y conquista. Y si la pregunta inicial resultara ser no, ocupamos lo que se denomina backtracking. Este es el diagrama de flujo para resolver un problema computacional que yo recomiendo usar. Y está basado en la teoría. Así que, ¿cuál de estos conceptos ustedes conocen? Divi Conquista es como bien conocido, algoritmo voraz también.
Ya. Lidia y Conquista y Voraz son conocidos. Programación dinámica, no recuerdo bien la definición, pero creo que lo han nombrado. Perfecto. O sea, hay cosas que aquí conocen, pero que no podrían definirme. Perfecto. Perfecto. Ya, vamos con respecto a eso. Entonces, mi amor, vaya a jugar abajo un ratito que el papá está haciendo clase. La mamá llega, pero 5 minutos y la mamá llega, ¿ya? Ya. A ver, nosotros ya vimos algo de estrategia voraz como introducción a la solución de problemas, porque hay problemas muy básicos que se resuelven con estrategia voraz. Pero, para siquiera preguntar si es bueno aplicar voraz, tenemos que preguntar por si tenemos la subestructura optimal. La subestructura optimal es una capacidad, una propiedad que tiene un problema, la solución de un problema, que si la posee nos permite una respuesta más rápida que usar fuerza bruta. Usted sabe lo que es la fuerza bruta en términos computacionales, obviamente. Buscar todas las soluciones posibles para un problema dado. Sí, esa es la fuerza bruta. La fuerza bruta generalmente los problemas computacionales que tenemos, por ejemplo, en el caso del ordenamiento. En el ordenamiento, si tenemos un arreglo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios, el orden, los distintos ordenamientos, o sea, las distintas permutaciones, son n factorial. Entonces, una estrategia de fuerza bruta para resolver el problema del ordenamiento sería ocupar todas las posibles permutaciones y ver cuál de ellas es la que está ordenada. Y nos tomaría un tiempo n factorial. Lo sé, Juli, pero es que tengo que hacer clase. Así es la vida, Julieta. Ya, vaya. Sí, es que no puedo cerrar la puerta porque si se cae cualquier cosa tengo que escuchar de todas maneras. Estoy solo, entonces, bueno, pero ya me van a llegar a ayudar. Y nosotros, para ordenar, nosotros no nos tomamos tiempo n factorial. Nosotros ya hemos visto que por lo menos la burbuja es cuadrática. Así que no es la idea revisar todas las posibilidades. Así que es muy bueno preguntar por la propiedad por la propiedad de subestructura optimal. ¿Cuál es la propiedad subestructura optimal? La subestructura optimal dice que, a ver, ¿cómo lo planteo? Matemáticamente hablando. Porque lo puedo decir discursivamente hablando. Si S es la solución óptima para el problema P, entonces A subconjunto de S es solución óptima para algún R subproblema de P. Eso significa subestructura optimal. Que si yo tengo la solución óptima a mi problema,
esa solución óptima contiene las soluciones óptimas de problemas más pequeños. Ejemplo, el problema de las monedas. Volvamos al problema del vuelto. En el problema del vuelto, si yo tengo el problema general 536, se acordarán que la solución óptima para las monedas chilenas era 500, 10, 10, 10, 5 y 1. Esa era la solución óptima. Déjenme escribir bien el 500. Y déjenme escribir bien el tercer 10. Ya. Esa es la solución óptima para el problema de 536 considerando las monedas chilenas. Entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, elijo estas tres monedas, esas tres monedas es la solución óptima para el problema 30. No hay otra solución óptima para 30 que las tres monedas de 10. Si elijo, por ejemplo, estas tres monedas, es la solución óptima para el problema 506. No existe una solución más óptima para 506 que esa combinación de monedas. Y así sucesivamente. Cualquier subconjunto que yo obtenga de la solución óptima es solución óptima para un problema más pequeño. ¿Se entiende? Ya. Otro ejemplo. El algoritmo de Prim. Ya no sé. No voy a poner los pesos porque sería azaroso. Ya, supongamos que lo que está en rosado es el árbol de cobertura mínimo. Si el árbol de cobertura mínimo, yo le quito un nodo, o sea, esta arista desaparece, le quito un nodo, entonces lo que tengo hasta el minuto sigue siendo el árbol de cobertura mínimo para el problema anterior, porque es mínimo sin considerar ese nodo, entonces aun cuando, considerando el nodo, entonces si dejo de considerar el nodo, de todas maneras sigue siendo óptimo. ¿Por qué? Porque si no fuera el óptimo para esta combinación de nodos, entonces elegiría otro. Supongamos que lo que está en azul fuera el óptimo para el subconjunto, me equivoqué, perdón. Supongamos que lo que está en azul sería ahí, ya. Fuera el óptimo sin considerar el nodo que borré. Si eso fuera así, bueno, entonces esta sería la solución óptima general. Ahí sí. Esta sería la solución óptima general. Y no lo es. La solución óptima es lo que está en rosado. Por lo tanto, también en el problema del árbol de cobertura mínimo se cumple la subestructura optimal. ¿Se entiende la idea? Otro ejemplo. Camino más corto. Supongamos que está Concepción, Chillán, Talca, Linares. pasamos por Curicó, ¿no? No me acuerdo si uno va a Santiago. Sí. Curicó, Rancagua, Santiago. Ya.
Y obviamente podemos, aquí lo dibujé al revés, quizá debería ser un poquito más fiel al mapa. Aquí está, Concepción. Y no sé, pues tenemos acá Los Ángeles conecta con Chillán, tenemos Penco, Penco se puede conectar con Talca de alguna manera, tenemos aquí a Valparaíso, podemos ir de Rancagua a Valparaíso de alguna manera, etcétera, etcétera. Hay muchos caminos. Pero el camino más corto es ese, para llegar de Concepción a Santiago. ¿Ya? Hay muchas otras aristas, pero no las voy a dibujar por Abra Maps. Abro Maps. Sí, pues en realidad. Voy a abrir Maps. Google Maps. Después les comparto pantalla. Denme un segundo. Entonces pongo de buscar Santiago. Santiago. Indicaciones. Elijo el punto de partida, Concepción. Ok, acá está. Entonces voy a compartir pantalla. Ya, fíjense que efectivamente acá está el camino más corto de Concepción Santiago, pero hay muchas otras rutas. Por ejemplo, pudimos haber ido a Cabrero, está la ruta Penco, está esta ruta que podemos conectar directamente con Parral. También está esta otra ruta que vamos por Penco, pasamos por Constitución y podemos llegar a Talca, me parece mucho que es. Aquí está Curicó, podríamos incluso hacer este camino, tomar el camino de tierra, pasar a Argentina, irnos por la ruta 40, devolvernos por la ruta 145, o incluso podríamos tomar la ruta de las termas de Chillán. No, por las termas de Chillán parece que no puedo pasar a Argentina, pero podríamos ir perfectamente por acá, nos pasamos a Argentina, por la ruta 40 pasamos por Mendoza, nos devolvemos y vamos a Santiago, etcétera. Pero el camino más corto es el que ustedes ven ahí. Entonces, por ejemplo, acá está Curicó y aquí está Concepción. ¿Cuál es la ruta más corta para llegar de Concepción a Curicó? La que está denotada ahí, ¿o no? La azul. Sí, exacto, la misma, esta misma es la más corta. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no fuera así, supongamos que la ruta más corta fuera esta. Supongamos, o sea, por ejemplo, por decirle, la ruta azul tiene un costo de, pronto bebé, de A, y la ruta en negro tiene un costo de B. Y suponemos, por contradicción, que el B es más óptimo que A. Si así fuera, y el costo del resto de la ruta es C, entonces eso implicaría que B más C es más óptimo que A más C. Pero ahí entramos en contradicción. ¿Por qué? Porque A más C es la ruta más corta para llegar a Santiago. Por lo tanto, esta es la demostración formal. Por lo tanto, el problema del camino más corto necesariamente tiene subestructura optimal. ¿Se entiende? Sí, perfecto. O sea, cuando usted hace una demostración formal general, lo que usted podría hacer es, en vez de decir Concepción Santiago, decir cualquier punto de partida a cualquier punto de llegada, y en vez de usar Curicó, cualquier punto intermedio, usted hace esta reflexión y queda inmediatamente demostrado que el problema del camino más corto para cualquier instancia tiene su estructura optimal. Ahora,
Les he pasado muchos ejemplos donde sí. Entonces me imagino que falta un ejemplo donde no. Un ejemplo que no tenga subestructura optimal. A ver, hay varios ejemplos, pero déjenme mostrarles uno en particular. Yo dije el problema del camino más corto. Ahora le voy a dar otro problema que es similar, pero distinto. Se llama el problema de la ruta más barata. ¿Conoce el problema de la ruta más barata? ¿Han escuchado alguna vez el problema la ruta más barata? No. El problema de la ruta más barata es un problema que se aplica a software como Despegar. Se trata, exacto, el costo del viaje generalmente de aviones o buses. Por ejemplo, mejor ocupa el mapa otra vez. Mejor ocupa el mapa otra vez. Vamos a limpiar y vamos a mostrar acá el mundo. No puedo hacer más zoom out acá. Ya, ahí. Entonces, supongamos que usted quiere viajar, supongamos que no hay COVID de partida, ¿qué destino les tinca? ¿París? Singapur, Rusia, Tokio. Rusia creo que se repitió 2 veces. Arabia Saudita. Ay, no me alcanza a salir el mapa. Ahí está, ya. San Petersburgo. Dinamarca es muy lindo. Ya, a ver, supongamos la ruta a... No, es que la ruta a Japón me complica porque la ruta más barata es otra. Mire, a ver, ¿cómo dibujo esto? ¿Cómo lo dibujo? Bueno, por términos de simplicidad, me hubiera encantado hacer, pero me falta espacio para hacer la ruta con Japón. Así que voy a Profe, hacerla... ¿puede mover más el mapa? Sí, puedo mover más el mapa, pero no puedo hacerlo más chico. Me No, pero encantaría. ¿quiere hacerlo para la izquierda? No, ¿O porque no? es que lo que pasa es que si muestro acá, puedo tener la ruta directa, ¿me entiende? Acá. Que esta ruta, Santiago-Japón, que de hecho creo que no existe, la ruta es Australia-Japón, creo que esa es la ruta. Y esta es la más cara, porque la más barata implica pasar por Europa, pero aquí no puedo dibujar el camino a Europa, ¿me entiende? Porque me falta mapa. Entonces, por términos de simplicidad, voy a tener que hacer un camino europeo. Veamos. ¿A Francia, profe? Ya, hagamos en la ruta si me dice dónde está Andorra, le hago Andorra, pero hagamos la Francia por ahora. Supongamos que queremos viajar. Está entre España y Francia. Andorra está como por, no me acuerdo si está en el sur de España, Está como Andorra, cerca de Cataluña, parece. por Cataluña, o sea, Andorra está como por acá. No, dije, está entre España y Francia. Por eso, como por acá. Sí, profe, por ahí está más o menos. Ya, pero bueno, Andorra, hogar de los youtubers. Ya, supongamos que es Andorra. Mire, el camino más barato para llegar a Andorra, me parece que es Chile, Madrid, o en realidad podría ser Barcelona, que creo que queda como, ay Dios mío, Barcelona queda como por acá, Andorra. Entonces tenemos Santiago, Barcelona, Andorra. ¿Ya? Esta es una ruta, pero tenemos otra ruta que es, por ejemplo, Santiago, Brasilia, París, Andorra. París, Brasilia. También tenemos otra ruta que es Chile, Perú, me parece mucho que Florida, Inglaterra, Andorra. Inglaterra, Londres, en este caso.
Y también tenemos una ruta que es la ruta ¿cómo se llama esta aerolínea que es de Emiratos Árabes Unidos? La conozco, profe, pero no sé el nombre No me tampoco. puedo acordar de la Emirates. Emirates. Sí, Ireland. sí, sí. Esa misma. Que entonces esa... Ay, discúlpeme mi ignorancia en geografía, pero no me acuerdo dónde está Emiratos Árabes Unidos. Creo que está como por acá, ¿no? No, está abajo en el estrecho de Hormuz, entre Omán e Irán. Entre Omán e Irán. Ese pedacito, ahí creo que es el que está A la justito derecha de Arabia arriba de Saudita. Arabia y Oman. Ah, como por acá, dice usted. No, No, arriba de está Oman. Israel. ¿Dónde está Omán? Porque acá está A la Arabia derecha de Saudita. Arabia Ah, Saudita. por ¿No lo acá, A la ves? derecha. por acá. Ahí, eso. Ese como ese triángulo que está ahí. Este. Sí, es que es Sí. chiquitito, man. Entonces, ahí, y de ahí viajamos a París, y etcétera, etcétera, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, pregunta, ¿cuál es la ruta más barata? De Santiago a Barcelona y después Andorra. No necesariamente, esa es la ruta más corta. Esa es la más cara. Normalmente es la más cara también. Generalmente, mientras más escalas usted tiene, esta es la regla como general, más barato es el viaje. Claro, ahora último han estado bien cuadrados con esto de los costes de, ¿cómo se llama estos costes de aeropuerto? ¿Cómo es el nombre actual que le ocupan? Profe, pero depende del tiempo en el que uno compra en el pasaje, porque dicen que No, si lo compra uno claramente, con harto claramente, pero tiempo. estamos asumiendo una fecha en particular, Ah, ya. ¿ya? Ahora último están claros los viajes low cost, están estos de las tasas de embarque y toda esa cosa. Pero antiguamente, estamos hablando del año 2000 hacia atrás, mientras más escalas usted hacía, más barato era el viaje. Pre-911, probablemente, ¿no? Entonces, más barato es no viajar. Bueno, estamos de acuerdo. Pero crean, viajar es rico. Yo he ido yo he ido a París, o sea, no a París, sí, a París igual, pero fui a Orleans a estudiar acá. Orleans queda como por acá. Fui a presentar una conferencia a Copenhague. Copenhague, eso es Dinamarca, ¿no? Sí. ¿Copenhague? Acá. Fui a Milán a presentar otra conferencia. Hubiera ido a Estocolmo, pero en Estocolmo fue online, así que penita. Fui a estudiar a La Coruña, que creo que queda por acá. Sí, yo quería ir a Suecia, pero bueno. Más, sí, sí, la universidad me lo pagó todo, así que, bueno, no la universidad, habían algunas que me las pagué con el proyecto de investigación, o sea, el gobierno, ¿no? O sea, a lo que voy, nunca he viajado a Europa por mi propia cuenta. No, es muy caro. Ok, la cosa es que, por ejemplo, supongamos que la ruta más barata es la que está en verde. Ya. Supongamos que esa sea la ruta más barata. Pregunta, ¿cuál es la ruta más barata para llegar a Londres? Puede ser perfectamente que la ruta más barata para llegar a Londres sea, uy, ¿por qué está tan delgadito? Ahí está. Puede ser perfectamente que la ruta más barata para llegar a Londres sea esta. Perfectamente. Entonces, fíjese, con un contraejemplo que les acabo de mostrar, el problema de la ruta más barata no tiene subestructura optimal, porque la solución óptima para llegar a Andorra, que es la verde, no incluye la solución óptima para el subcamino de pasar por Reino Unido. ¿Se fija? Sí, profe. Perfecto. Ahora un ejemplo un poquito más
más tradicional es el siguiente. Usted conoce los tableros de ajedrez, ¿no? Ya, supongamos que es un tablero de ajedrez. Conoce el problema de las 8 reinas. Me imagino, ¿no? Un problema clásico computacional, de hecho. ¿Lo conoce? No, profe. A ver, en la época antigua, épocas pretéritas, no había internet. Los periódicos no eran tan comunes, obviamente no había televisión. De hecho, poca luz había porque no había electricidad. Así que, y no siempre se podía tener encuentros amorosos. Por lo tanto, al hombre blanco de las sociedades avanzadas, porque obviamente los mestizos, esclavos y otras cosas no tenían tiempo libre, les sobraba tiempo. Y ese tiempo en el ocio lo tenían que ocupar en algo. Y uno de esos algos era que tenían casi todos un puto tablero de ajedrez, pero no tenían compañero con el cual jugar. Compañero, sí, hombre, porque en esa época tampoco a las mujeres se les dejaba jugar ajedrez. Estamos hablando de los tiempos realmente pretéritos. Entonces, ¿cómo se divertían? Uno de los problemas que tenían era ubicar 8 reinas en el tablero de 8×8, donde las reinas no se comieran entre sí. Porque en esa época tampoco había lesbianismo, ¿no? O por lo menos no era legal. Entonces, si ubicamos una reina ahí, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por dibujar una reina decente, entonces, ubicar una reina acá es prohibitivo. ¿Por qué? Porque las reinas comen en diagonal. Lo mismo pasa si es que ubicamos una reina acá, porque las reinas también comen en horizontal. Lo mismo con ubicar una reina acá, porque las reinas comen en vertical y en horizontal. Entonces, una reina podía, por ejemplo, posicionarse acá. Entonces, la siguiente reina podía posicionarse aquí y así sucesivamente, de manera de llenar el tablero completo. Tiempo futuro, avanzamos, la sociedad avanza, ahora sí tenemos derechos y ahora sí todos pueden participar, hombres y mujeres de distintas etnias y todo lo que está entre medio. Les interesó el problema no por ocio, sino por potencial computacional. El problema este es muy interesante en términos computacionales. Es tan interesante que resolver el problema de las reinas en tiempo optimal puede llevarnos a resolver claves bancarias y robar dinero. Algo parecido. Pero sí, si se resuelve el problema de las reinas de manera óptima, podemos perfectamente destruir todo el sistema de seguridad mundial. Ahora, el problema de las 8 reinas tiene una solución, varias soluciones de hecho, pero no tiene subestructura optimal, pues fíjense bien. Supongamos que, a ver, de hecho, nuevamente voy a ocupar mi amigo Google y vamos a poner acá 8 reinas solución y voy a ver una imagen de la solución. Rodrigo pregunta por qué. Voy a ser capaz de explicarle por qué al final del curso. Así que vuélvame a preguntar antes de Navidad, porque ahí les voy a explicar por qué. Y en realidad la respuesta por qué es, tiene que ver con una historia muy larga, no, nunca tan larga, pero ya se las voy a contar, que tiene que ver con 3 matemáticos que quisieron resolver el mundo y terminaron muertos y tristes. Es trágico, es trágico.
Ya, a ver, déjeme, estoy buscando una solución. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. No, pero esta no es una solución. Quiero una solución, solución. Ah, ¿qué les cuesta mostrarme una solución? A ver. No, es mejor que lo escuchen de mi parte porque si lo buscan igual de repente es un libro como de 100 páginas, de hecho. Entonces, si yo quiero encontrar una puta solución del problema y mostrarlo en pantalla, ¿qué tan difícil puede ser? Es muy chica. A ver, zoom. Ah, ya, no importa. Se ve horrible con el zoom. Esto es lo mejor que pude conseguir, ¿ya? Lo están viendo, ¿no? Se ve. Ya, esto es lo mejor que pude conseguir. Aquí hay una solución de las 8 reinas. Entonces, fíjense que el 00, el inicio, está acá. Fíjense que ninguna reina se come entre sí. Esta reina come así, esta reina come así. Bueno, ninguna reina se come entre sí. Veamos, el problema de las 8 reinas contiene la solución para el de 3×3. No, no la contiene. La solución óptima para el de 3×3, que tenemos una casilla de 3×3, es, por ejemplo, si esta reina está acá, la óptima es, por ejemplo, que la reina esté acá. La solución óptima para el de 3×3 son 2 reinas. Es imposible poner 3, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener la solución óptima. La solución óptima es esta, o bien esta. Esas dos son las soluciones óptimas, considerando que la reina está en la posición A2. Fíjense que ninguna de estas dos, que son la solución óptima para el de 3×3, está incluida en la solución óptima general. Por lo tanto, contraejemplo, el problema de las 8 reinas no tiene su estructura optimal. Rodrigo pregunta, para el de 6×3, 6 serían 4. No, el problema, el tablero de 6×6 sí tiene una solución. Y se les puede colocar las 6 reinas. Si mal no Entiendo, recuerdo. profesor. ¿Ah? Entiendo. Sí, si mal no recuerdo, tendría que verlo. En todo caso, tengo el software programado por ahí. Ya lo vamos a programar, el de N reinas, lo vamos a programar en clase. No, pero esto que Cuando hizo usted era para explicarnos de que no hay otras soluciones. más bien es mostrar un contraejemplo que el problema de las N reinas no tiene subestructura optimal. Eso es lo que le quería contar hoy día. Entonces, volvamos. Para finalizar, por mientras me pone presente en el chat, si es tan amable. Cuando nos enfrentamos a un problema, nuestra primera pregunta es saber si tiene subestructura optimal. Si posee subestructura optimal, preguntamos después si es que tiene la propiedad de matroide, que es la que nosotros ya pasamos. Si tiene la propiedad de matroide, entonces nosotros resolvemos el problema por estrategia voraz. Si es que tiene subestructura optimal, pero no es una matroide, tenemos que pasar más materia y eso lo vamos a ver la próxima semana. Ya, eso le quería contar por hoy día y nos vemos, como les dije, la próxima semana. Bueno, o no, el viernes, perdón. El viernes tenemos tiempo. Así que el viernes podemos contar un poquito más porque hasta el minuto no tenemos mucho que ejercitarnos, ¿no?